capítulo 25, verso 1 en adelante, hasta el verso 5. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado o que se juntaron con Baal-peor. Baal-peor era esa famosa deidad de los cananeos. Cada pueblo tenía su propio Baal. La palabra Baal quiere decir Señor. Lo consideraban el Señor de la fertilidad. Por eso el culto a Baal tenía que ver con orgías, tenía que ver con adoración que incluía prostitución, inmoralidades sexuales. Bien, la experiencia, hermanos, demuestra que los más fuertes se derrumban cuando no hay dominio propio. Voy a decirlo otra vez. Lo hemos visto, lo hemos oído y ojalá no lo hayamos vivido. Los más fuertes se derrumban cuando no hay dominio propio. Todos creo que la mayoría vimos en algún momento las grandes peleas de Mike Tyson. Invencible. 56 peleas en su carrera boxística, todas ganadas. Y de las 56 peleas, 44 fueron noqueados. 44 peleas en knockouts. Nadie lo podía controlar. Era casi un hecho, era un dios en esa materia, digamos, en esa disciplina. Pero llegó el día en que se enfrentó a un boxeador desconocido llamado James Douglas en Tokio, en Japón. 2 de febrero del año 1990. Mike Tyson dijo antes que no se ocupaba de eso, estaba totalmente tranquilo, él sabía que la pelea estaba ganada, era otra más. Pero esa pelea fue su derrota. Allí perdió todos sus títulos, los títulos de la AMB, los títulos de la CMB. No me pregunten por qué significa, usted lo puede buscar en internet, el título de la FIB, sus títulos más que lo habían encumbrado, que le habían dado tanta gloria, los 3 se perdieron. Quedó totalmente descalificado. En el 10º round, que prácticamente fue un knockout también, el hombre estaba desconocido. Le habían dado una paliza, estaba botado, ya no conocía, ya no sabía, había perdido totalmente el control. Muchos se preguntaban por qué.
¿Qué había pasado con Mike Tyson? Y al estudiar, al investigar sobre la situación del gran campeón, se encuentra que las últimas noches previas al encuentro había dormido con muchas mujeres y que la noche anterior había estado con 24 mujeres. Él estaba seguro de la victoria y simplemente no se olvidó que las grandes batallas no se logran si no hay dominio propio. Todos los atletas de cualquier disciplina para lograr el premio tienen que abstenerse de cosas nocivas, que son atractivas, pero son nocivas. Y para eso se requiere de dominio propio. Esa fue la razón de su caída. ¿Y qué diremos de Sansón? Dios lo levantó para ser el gran libertador de la nación. Cuando Israel había sucumbido ante el reino de los filisteos, Dios puso en las manos de Sansón la responsabilidad de liberar a su pueblo y le dio fuerza sobrenatural, una fuerza sobrenatural. Sansón no era un hombre musculatudo, no era un hombre como los que levantan pesas. Él era un hombre normal, pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, su fuerza era sobrenatural. Lo dotó Dios de esa fuerza. Y los filisteos le tenían pánico, pero descubrieron su área débil. Descubrieron que su debilidad eran las mujeres. Y por ahí lo empezaron a trabajar. El hombre no tenía dominio propio. En una ocasión sus padres le dijeron: no tienes que buscar esposa entre los filisteos. La ley de Moisés nos enseña que tu esposa tiene que ser hebrea, tiene que ser una hija de Israel. Pero él dijo: yo quiero a esta mujer porque esta agradó a mis ojos, así que quiero que me la vayan a pedir. Esa era su actitud. Bueno, sus ojos era su debilidad. Él no podía ver una mujer. Esa era su debilidad. Y vea que eso fue lo que Dios le quitó los ojos, para que ya no viera mujeres. Quedó ciego, le sacaron los ojos, después de haber sucumbido ante la seducción de ¿cómo se llama la mujer? De Dalila. Los más fuertes se derrumban cuando no hay dominio propio. Recordemos a David. David también sucumbió, perdió el control y se desplomó. Y aunque el hombre fue restaurado como un hombre de Dios, su historia cambió dramáticamente, su casa cambió, su vida cambió. El resto de su vida él tuvo problemas familiares con sus hijos, al extremo de haber perdido por un tiempo el reino. Tuvo que huir de su propio hijo. Todo consecuencia de una falta, de un descuido. Entonces la experiencia nos demuestra que los más fuertes se derrumban cuando no se tiene dominio propio. Y también se dice que científicamente está comprobado que las personas, sobre todo los hombres, que practican la castidad, no digo que son castos, sino que practican la castidad, que se abstienen en el tiempo en que no deben,
tener prácticas sexuales, los hombres que practican la castidad, dicen los científicos, dan pruebas de que son más eficientes, son más fuertes psicológicamente, físicamente y no se diga espiritualmente. Los hombres que practican la castidad o la abstinencia actúan con más libertad, con más confianza. Su valía personal es mucho más elevada que los que no tienen dominio propio. Y si no, veamos ahí un ejemplo. José. José era uno de ellos. Y usted ya sabe la historia, cómo Dios honró a José, no solamente dándole una mujer bellísima, una mujer, una princesa de Egipto, sino que lo elevó hasta la cima de los puestos políticos, lo convirtió en el primer gobernante después del faraón. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera tenido dominio propio? ¿Qué hubiera sucedido si sucumbe ante la seducción insistente de la mujer de Potifar? Lo agarró en la recámara cuando estaba tendiendo la cama y le dijo, ya lo había trabajado, ya lo venía trabajando. Y le dijo, ¿es cuando? No está mi marido, no hay nadie en casa. La mujer estaba obsesionada. José dijo, yo temo a Dios. Entonces, es lo que dicen los expertos. Científicamente comprobado que los hombres que practican la abstinencia y la castidad son más fuertes física, psicológica y emocionalmente. Tienen una valía personal más elevada, son más libres para hablar, para actuar, tienen mucha confianza en sí mismos. Qué terrible es el daño que ha hecho la internet en este campo. Aún los creyentes han caído en la trampa de la inmoralidad sexual. Si tal vez no hemos cometido adulterio corporal, pero se adultera cuando se mira la pornografía. Es adulterio o es fornicación, porque la persona está imaginándose y está no solo codiciando, está llegando al acto, y generalmente la pornografía lleva a la masturbación. Y la masturbación se convierte en una adicción, como también la pornografía. Salir de una adicción no es fácil. No es fácil. Sea lo que sea, puede ser la adicción al café, puede ser adicción a los celos, puede ser adicción a la mentira, a mentir. Cualquier adicción no es fácil dejarla, no es fácil romperla. Pero de estas, la más dañina es la adicción a las inmoralidades. Llámese adulterio, fornicación, promiscuidad o pornografía o masturbación. Vemos a un pueblo fuerte, victorioso, venciendo a los amorreos, un pueblo que no pudo recibir maldiciones de parte de Balaam, porque Dios nunca se lo permitió. Pero ahora aquí lo tenemos, haciendo algo que le va a costar la vida a 24,000 hombres. Van a morir por la ira de Dios. Por eso lo que estoy hablando acerca de la gravedad del pecado. Hemos subestimado o minimizado el pecado y lo hemos visto como algo muy relativo. Pero el pecado es el pecado.
y trae consecuencias. La primera es que provoca la ira de Dios. Así que José y muchos más en la Biblia pueden ser el modelo de hombres que practicaron dominio propio y Dios los honró. En la lectura de hoy vemos esto. Vemos el pecado que Israel comete. Número 1, fornicaron con las hijas de Moab. Fornicaron con las hijas de Moab. Número 2, participaron de los sacrificios de Baal. Número 3, comieron y se inclinaron ante los dioses de Moab. No solo participaron en los sacrificios, sino que se inclinaron, se arrodillaron ante los dioses de los amorreos, los dioses de Moab, que eran los Baales, y provocaron la ira de Dios. Ese fue el pecado de Israel. Pero en esta experiencia del pueblo de Israel tuvo que ver un hombre. Y no es bueno que pasemos por alto quién fue el que provocó o participó o logró que esto ocurriera. Esta semana, cada mañana hemos visto, por el orden en que venimos leyendo la Biblia, estuvimos viendo un discurso o un oráculo de Balaam. Y en cada discurso u oráculo aprendimos algo muy importante. Así que los que estuvieron en la oración en la mañana, pues ya saben mucho de Balaam. El papel de Balaam. ¿Cuál fue el papel de Balaam en esta escena trágica del pueblo de Israel? Número 1, Balaam fue buscado para echar maldición sobre una nación que era bendita. Israel era una nación bendita y lo es. Cuando llegaron los mensajeros de Balac a Mesopotamia, donde vivía Balaam, y le entregaron el mensaje y la petición de su rey: mi rey quiere que vayas y maldigas a un pueblo que está ahí y que es una amenaza para Moab. Balaam consultó a Dios esa vez y Dios le dijo: no vayas, ni maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Balaam lo sabe desde un principio. Sabiendo él que es bendito y que no puede maldecirlo, empieza a negociar, porque en el mensaje de Balac había un ofrecimiento de abundante oro y plata y muchas riquezas que Balac le ofrecía a Balaam para que viniera a maldecir a Israel. Viendo la insistencia, la inclinación o la actitud de Balaam, el Señor le dijo que fuera. Ve con ellos, pero vas a decir lo que yo te diga. Balaam dio 4 discursos desde diferentes montes, en los cuales Balaam resaltó que Israel era un pueblo bendito y un pueblo próspero y un pueblo invencible. Un pueblo que tenía las fuerzas del búfalo y que se levantaría y se erguiría como león. Invencible. En sus 4 oráculos, Balaam resalta que el pueblo de Israel es un pueblo único, que no es contado entre las naciones. Balaam fue un profeta de Dios, porque oyó la voz del Altísimo, escuchó a Dios, oyó la palabra, Dios habló con él, y Dios le dijo lo que tenía que decir y él cumplió eso. Él dijo lo que Dios le decía. Él no violó eso.
Yo creo que Balaam era un hombre de la antigüedad como lo fue Melquisedec. No era de la descendencia, no tenía nada que ver con Abraham, pero era un sacerdote del Altísimo, Melquisedec. También Jetro aparece en la historia, suegro de Moisés, madianita, pero es un hombre inspirado y lo usó el Espíritu Santo. Yo creo que Balaam era uno de esos hombres de los tiempos antiguos, por medio de los cuales Dios habló y conocían la voluntad del Dios verdadero. Así que Balaam era un profeta de Dios, pero tuvo que escoger entre hacer la voluntad de Dios o la recompensa que le ofrecía Balac por maldecir a Israel. Ese fue el dilema, ese fue el problema. Hacer la voluntad de Dios o quedarse con la recompensa ofrecida por Balac. Balaam dijo en sus discursos que Israel no podía ser derrotado, no podía ser vencido por ninguna nación. Eso quedó claro en los 4 discursos, e incluso en el 4.º discurso Balaam vio algo que coincide con todas las profecías del Antiguo Testamento. Vio al Mesías. Él dijo: lo veo, pero no de cerca. Lo veo, pero a muy larga distancia, a muy largo tiempo, muy lejano. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro de Israel. Vio al Mesías descender como una estrella y ser coronado como rey. Fue una profecía mesiánica. Entonces Balaam recibió revelación auténtica de Dios. Por eso él, en sus oráculos, él dice: ese pueblo es bendito, ese pueblo no puede ser derrotado, ese pueblo no puede ser vencido, etcétera, etcétera. Pero Balaam sabía que había una puerta secreta por donde se le podía hacer daño a ese pueblo. Una puerta secreta por donde el pueblo era débil o vulnerable. Esa puerta secreta la conoce el diablo, la conoce el enemigo. Él sabe en dónde está nuestra debilidad. Así que, como no pudo satisfacer a Balac enojado lo despide y termina diciendo el capítulo 24: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Parecía que habían roto sus relaciones. Balac está decepcionado porque Balaam no maldijo a Israel, y Balaam pues dice: yo te lo dije, yo no podía decir más que lo que Dios me dijera. Parecía que ahí termina la historia, pero antes de separarse, antes de despedirse, Balaam le dejó a Balac un consejo maligno. Le dio una recomendación diabólica, perversa, con todo lo hizo para que Balac le diera el oro que le había ofrecido. Eso es lo que testifican los apóstoles en el Nuevo Testamento. Le dio un consejo para ganarse la recompensa que hasta ese momento no la había logrado, porque no pudo decir nada en contra del pueblo de Israel. Da el consejo. ¿Y cuál fue el consejo? ¿Qué consejo le da a Balac a la hora de separarse? Bueno, capítulo 31, verso 18, si usted quiere, léalo conmigo. Capítulo 31, verso 16.
o verso 15 y 16, dice: y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo cual, o por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ese fue el consejo de Balaam. ¿Sabes qué, Balac? Ese pueblo que tú ves ahí, es más, ese pueblo te va a derrotar. En su tercer oráculo, no, en el cuarto, le dijo: ven, te voy a decir lo que va a pasar. En el futuro, ese pueblo va a aplastar la cabeza de Moab. A ese pueblo no lo puedes derrotar, pero te voy a dar un secreto. ¿Quieres que ese pueblo sea derrotado? Entonces, haz que pequen contra su Dios. Si logras que ese pueblo peque contra el Dios que ellos tienen, entonces serán derrotados. ¿Y cómo? Muy fácil. Envíale a todas tus muchachas, envíaselas para que seduzcan a los muchachos. Recordemos, como lo decíamos hace 8, en estos momentos es la segunda generación de los que salieron de Egipto. La generación de los padres ya había muerto. Murieron antes de que esa generación se rebelara contra Dios y tuvieran que ser salvos mirando la serpiente de bronce. La generación pasada había muerto. Todos estaban de 20 años para arriba. Mándales a tus muchachas para que los provoquen, los tienten, los seduzcan, y luego invítalos para que vayan para que ellos vayan a las fiestas de ustedes, a las actividades religiosas de sus dioses. Ese fue el consejo que le dio Balaam a Balac. En el capítulo 31 que vimos, vemos cómo Israel, y ahora en el capítulo 31 están avanzando ya en la conquista, y caen sobre Madián, matan a todos los madianitas y encuentran entre los madianitas a Balaam y lo matan sin misericordia. Entonces, esa fue la obra de Balaam. No pudo dar palabra de maldición sobre aquel pueblo que habitaba confiado en el desierto, pero dejó un consejo maligno para que el pueblo pecara y se volviera débil y vulnerable. Por eso es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro habla del camino de Balaam. Y cuando estudiamos 2 de Pedro 2:15, encontramos que el camino de Balaam fue la codicia. No me da tiempo leer todos los pasajes. Usted tiene que ir captando y vea el mensaje otra vez en YouTube o en la página de la iglesia, y revise los puntos para verlo, lea los pasajes bíblicos en su casa. Así que Pedro nos habla en su segunda carta sobre el camino de Balaam, y allí Pedro se está refiriendo a la codicia. El camino de Balaam fue la codicia. Él sabía que Dios no quería, no iba a permitir que ese pueblo recibiera maldición, pero él hizo todo lo posible por complacer a Balac, porque su corazón estaba en el oro y en la plata y en todo lo que Balac le había ofrecido. Quería quedarse con esa riqueza, la codicia. Pedro habla entonces del camino de Balaam como el camino de la codicia. Luego encontramos en la carta de Judas
es una carta que está antes de Apocalipsis. En la carta de Judas, que solo tiene un capítulo, en el versículo 11, Judas habla del error de Balaam. Habla del error de Balaam. Y el error de Balaam fue jugar con la palabra de Dios. Ese fue su error, jugar con la palabra de Dios. Dios le había dicho en la primera ocasión que llegaron los mensajeros, Dios le había dicho: no vayas, no maldigas a ese pueblo porque es bendito. Y todo lo que él tenía que decirle a los mensajeros en su primera y en su segunda visita era: señores, ese pueblo es bendito. Eso es todo. Pero nunca lo dijo. Siempre les dijo: espérenme, voy a consultar a Dios a ver qué me dice. Pues ya Dios se lo había dicho. Voy a ir a ver qué dice Dios. Y siempre se metía para como pensando, tal vez Dios cambia de parecer. Tal vez Dios ya piensa de otra manera. Quizá encontró defectos en Israel y lo quiera maldecir. Por eso en uno de sus oráculos Dios lo obliga, porque Dios le dice: vas a ir, pero vas a decir exactamente lo que yo ponga en tu boca. Y dijo Dios a través de Balaam: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no cambio. Dios no cambia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él no cambia. Él no cambia. El error de Balaam fue jugar con la palabra. Él se pudo quitar todo el problema encima si solo hubiera dicho: señores, ese pueblo es bendito. Y punto. Pero jugó con la palabra de Dios. Aleluya. Y entonces Balaam omitió la verdad. Omitió la verdad y trató de ver si Dios cambiaba de opinión. En las 3 ocasiones que dio sus oráculos, en las 3 ocasiones le dijo a Balac: hagamos 7 altares, ofrezcamos en cada altar un carnero y un becerro. A ver qué dice Dios en esta ocasión, a ver qué me dice. Yo creo Balaam cansó al Señor. Pienso que Dios le pudo haber dicho: ya te lo dije desde el principio, ya lo sabes, ¿para qué me sigues consultando? El error de Balaam entonces fue creer que Dios cambia de postura, cambia de opinión. Así que Pedro habla del camino de Balaam, y el camino de Balaam es la codicia. Judas habla del error de Balaam, y el error de Balaam es jugar con la palabra de Dios. Pero Juan menciona a Balaam en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 14. Y allí dice el Señor a través de Juan, le dice a una de las iglesias de Asia Menor: tengo contra ti estas cosas, que retienes allá dentro de ti la doctrina de Balaam, el cual ponía tropiezo a Israel para que Israel fornicara y adorara a los ídolos. Entonces Juan en Apocalipsis nos habla de la doctrina de Balaam. Son 3 cosas. El camino de Balaam es la codicia. El error de Balaam es jugar con la palabra. Y aquí en Apocalipsis tenemos la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam fue confundir al pueblo. Confundir al pueblo o conducir al pueblo a la idolatría y a la inmoralidad. Repito, su doctrina fue conducir al pueblo a la idolatría y a la inmoralidad sexual. El camino, el error y la doctrina de Balaam.
Entonces Balaam representa a aquellos que tienen gran conocimiento de Dios, pero son una maldición en la iglesia. Conocen mucha teología, saben mucho, conocen teología, arqueología, filosofía, etcétera, etcétera, pero se vuelven una maldición para la iglesia. Tanto Pedro como Judas y Juan se refieren a hombres codiciosos y corruptos que se introducen en la iglesia como maestros, profetas y apóstoles. Son codiciosos y son corruptos. Conocen mucho la palabra. Oh, hermano, por eso insisto, lea su Biblia nada más, léala todos los días y medite en ella. Dejémonos llevar por la palabra todos los días, que la palabra hable a nuestro corazón. A mí me gusta cuando me mandan mensajes de tal predicador, de tal orador, de tal profeta, yo no los miro. Yo leo la palabra, yo medito en la palabra. No dependo de esas cosas, que son buenas tal vez, pero prefiero mantenerme en la palabra. Que el Espíritu Santo hable a mi corazón todos los días por la palabra. Porque uno se expone, usted no sabe si le está hablando un maestro corrupto, un ambicioso o codicioso de ganancias. No, usted no lo sabe, no lo sabemos. Dependa de la palabra. Dejémonos llevar por la palabra de Dios todos los días y demos gloria al Señor, porque el Señor nunca nos va a dejar sin dirección. Amén. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Bien. La gravedad del pecado. ¿Cómo trató Dios el pecado de Israel? Primero, Dios mandó ahorcar a los príncipes del pueblo. Le dijo a Moisés: ahórcalos a pleno sol. Imagínense, a los príncipes. Segundo, Moisés ordenó a los jueces que mataran a cada compañero, hermano, que se hubiera unido como el texto dice, que se hubiera unido a Baal, que se hubiera juntado con Baal. Cada juez debía matar a cualquiera que supiera que había participado en las actividades idolátricas de Baal y por supuesto habían participado en las inmoralidades sexuales. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Qué terrible. Cómo el diablo sabía que el pueblo iba a ser frágil y débil cuando vieran a las muchachas de Baal, de Moab, invitándolos: vengan con nosotros, vengan, vamos a estar alegres, vamos a comer y a beber, vamos a hacer fiesta. Esas fiestas generalmente incluían prácticas sexuales, orgías. Entonces Dios manda ahorcar a los príncipes que habían participado. Moisés ordena que los jueces maten a los que hayan participado de las prácticas de los sacrificios de Baal. Pero aparte de eso hubo mortandad, es decir, hubo una peste. Y en la peste murieron 24,000 hombres. Murieron 24,000 hombres.
Después del capítulo 20, del 25, al llegar al 26, en el capítulo 26 encontramos el censo, el segundo censo. El primer censo se hizo en la salida de Egipto. Todos los de 20 años para arriba fueron contados. Eso lo está en el capítulo 1 de Números. Y ahora se va a hacer el segundo censo, otra vez de 20 años para arriba, nada más que es la segunda generación. Y en este segundo censo fueron contados todos los de Israel de 20 años para arriba, 601.730. Esos fueron los hombres que iban a ir a la guerra. 601.750. Pero ahí faltaban 24.000 que habían muerto por la plaga. Eran más, eran 600, tenían que ser 625.000. Pero faltaban 24.000 que habían caído. Ya no estaban. Es como ahora decimos, ¿cuántos ya no están por el COVID? Se fueron, estaban, pero ya no están. Estaban ausentes, habían muerto en la plaga por causa del pecado. Esas fueron las consecuencias. Después de ahorcar a los príncipes del pueblo, después de que los jueces mataron a espadas a todo aquel que había participado en la adoración a Baal, la mortandad cesó. Cesó cuando el sacerdote Fines se enojó de tal forma porque vio que un israelita de la tribu de Simeón venía del campo y traía una de las mujeres que habían sido usadas para que el pueblo cayera. Algunos creen que era una prostituta. La traía y vino y se las presentó a su familia y la introdujo en su tienda. Mientras el pueblo lloraba por todo lo que estaba pasando en el campamento. A este hombre no le importó lo que estaba sucediendo en el pueblo. Él venía feliz con su madianita. Cosbi se llamaba la señora. Y él llegó contento con su muchacha, la llevaba hacia su tienda, la llevaba abrazada. Él iba contento, pensando en su luna de miel. Cuando lo vio Fines, el sacerdote Fines, agarró su lanza y los persiguió. Los alcanza en la tienda y atraviesa con su lanza a Zimri. Zimri se llamaba el simonita. Lo atraviesa con su lanza, le sale la lanza al otro lado y alcanza a perforar el vientre de la señora y los mata a los dos. Y Dios dice: esto que hizo Fines me agrada tanto, porque él sintió el celo que yo siento por el pueblo. Dios hizo pacto con Fines, le dio no solo su aprobación, lo premió por su acción atrevida. Así es como fue tratado el pecado que cometieron los israelitas en Sitim. Es interesante que se dice en el versículo 1: habitaba Israel en Sitim. Es que Sitim está frente a Jericó, y Jericó era la primera ciudad que ellos iban a conquistar. Solo tenían que pasar el río Jordán y ya estaban en la tierra prometida. Uy, pero el pecado privó a esos 24,000 de disfrutar de la herencia. Cuando veo el capítulo 26, yo me emociono tanto porque le dice Dios a Moisés:
Cuéntalos por sus casas, por sus tribus, y según el tamaño de la tribu, así será la cantidad de tierra que les vas a entregar. Vas a dividir la tierra de este a oeste, del sur a norte, y a cada tribu le vas a dar su tierra. Cada familia va a tener su herencia. Van a tener ejidos, van a tener hectáreas, van a tener mucha tierra. Pero la tierra no era desierta, la tierra la habían trabajado los cananeos por muchos años. La tierra estaba cultivada de arroz, de frijol, de maíz. No, eso no lo dice la Biblia, pero sí dice que había trigo, cebada, higos, uva, etcétera, etcétera. Una tierra de arroyos, habían arroyos por donde quiera, arroyos que descendían al mar Mediterráneo, otros descendían al río Jordán. Era una tierra fértil. Ellos iban a tener sus propias heredades. Oh, si le hubieran dado valor a la bendición en lugar de perder el control y entregarse a la concupiscencia, a la inmoralidad sexual con las moabitas. ¿Cuánto duró el placer de estar con una mujer? ¿Cuánto les duró? Perdieron todo el placer de vivir por años y ver a sus hijos nacer y crecer en la tierra, que era tierra que fluía leche y miel, la tierra de Dios. Vea de cuánto nos priva el pecado cuando perdemos el control. Por eso empecé diciendo, ¿qué hubiera pasado con José si él pierde el control? Todo su futuro se hubiera arruinado. Jóvenes, solteros, si ustedes mantienen la castidad, la abstinencia, son verdaderos hombres. Hay un movimiento de hombres que se llama hombres de valor, y su dicho es: ser varón es cuestión de nacimiento, pero ser hombre es cuestión de elección. Ser varón es cuestión de biología, pero ser hombre es cuestión de decisión. Y es cuestión de decisión porque algunos dicen, yo no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Es harina de otro costal. Pero hermanos, es cuestión de decisión. Yo quiero ser hombre, pero hombre de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una fornicación, un acto sexual, un acto inmoral, eso puede cambiar tu vida para siempre, te puede arruinar tu futuro. También que ibas, también que vas, pero si te descuidas, si pierdes el control, pierdes el dominio propio, arruinarás tu vida. Pero no solo en el área sexual, tiene que ver en muchas cosas en las cuales hay que decir no. Porque todo es hermoso en su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. En el tiempo de Dios todo es hermoso. Así que la gravedad del pecado nos recuerda que el pecado es grave. La gravedad del pecado nos recuerda al diluvio. Dios dijo, voy a raer, voy a desaparecer, voy a borrar a toda esta generación. Porque estaba se había corrompido. El diluvio nos recuerda a Sodoma y a Gomorra. Sodoma y Gomorra se habían vuelto ciudades de homosexuales. Ellos se corrompieron, por eso es que a los homosexuales se les llama sodomitas. Y Dios le dijo a Abraham, voy a destruir esa ciudad. A pesar de que Abraham intercedió, la ciudad fue destruida por fuego. Y yo siempre he pensado que esa fuerza inmoral no se va a detener. Nadie la va a detener. Nadie. Porque el mundo va hacia eso. Es como una bola de nieve, se hace grande a medida que roda.
Porque la tierra se va a convertir en una Sodoma y Gomorra. Nos convertimos tan tolerantes que ya no nos interesa. Convivimos de una manera tan natural con el pecado que no nos interesa. Pero esto es lo que está provocando la ira de Dios. Ahora, ¿por qué la ira de Dios no se derrama? Uno dice: Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces como lo que hiciste en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? ¿Por qué se tarda Dios? Hermanos, recuerden, la gravedad del pecado nos recuerda que Dios juzga el pecado. Nos recuerda la forma en que Dios trató con Israel por el pecado. Israel fue castigado duramente cuando pecó. Nos recuerda a Acán, el que robó y escondió en su tienda lo robado. Fueron apedreados él y sus hijos y su esposa. Nos recuerda a Sansón, nos recuerda a Saúl. El pecado es grave. No podemos jugar con él. Balaam quiso jugar con la palabra de Dios, y en uno de sus oráculos dijo: oh, cuánto diera yo morir entre los justos. Pero no murió entre los justos, murió entre los enemigos de Israel. Allí lo mataron, porque él deseó: yo quisiera que cuando yo me muera hagan culto. Pero ¿de qué sirve eso si mueres como impío? Si mueres como incrédulo, mueres con un corazón lleno de codicia. Si tu vida no es agradable al Señor, ¿para qué vamos a hacer culto cuando te mueras? Ahórrenme esa actividad. Él deseaba morir entre los justos, pero murió entre los enemigos, porque como profeta apóstata estaba más del lado de los enemigos que del lado de Dios. Por eso dije, representa a esos hombres que saben mucho de Dios, pero son una maldición para el pueblo. ¿Por qué Dios detiene su ira? ¿Por qué detiene Dios la ira, su ira? ¿En qué momento se detuvo la ira? ¿En qué momento se detuvo la mortandad? Cuando a Zimri y a su mujer, porque la muerte de esos dos pecadores fue como expiación por el pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado solo se paga con muerte. El alma que pecare, dice Ezequiel, esa debe morir. Para el pecado no hay otra cura. Mientras el pecador viva, no hay solución. El pecador debe morir para que el pecado ya no exista. Porque el pecado lo llevamos nosotros. Está en nosotros. Y cuando Fines mató al israelita de la tribu de Simeón con la mujer, Dios dijo: bueno, esto lo tomo como expiación por el pecado. ¿Por qué Dios ha detenido? ¿Por qué Dios detiene su ira todavía? Bueno, es muy sencillo, creo yo. Porque el que fue traspasado por una lanza fue su hijo. Cuando Jesús fue traspasado por clavos, por espinas y por lanza, la ira de Dios se detuvo y se abrió su amor, se abrió la gracia, y le dijo a los hombres: les doy la última oportunidad. ¿Quieren vivir? Este es el camino. Reconozcan lo que he hecho por ustedes. Estoy dando a mi hijo para que muera en lugar de ustedes. Lo he puesto en el lugar del sacrificio.
lo he quebrantado, lo he molido, lo he hecho sufrir por ustedes. La ira de Dios se ha detenido porque estamos en un periodo de misericordia y de gracia y de favor. Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Por eso es que el hombre en esta dispensación puede insultar a Dios, puede blasfemar contra Dios, puede decir lo que quiera de Dios. Dios guarda silencio, porque no es el tiempo de la ira, es el tiempo del favor, el tiempo de su misericordia. Puede ser injusto, puede ser ingrato, le puede dar la espalda, se puede reír de su palabra, puede jugar con su palabra. El hombre puede hacer todo lo que quiera, practicar la inmoralidad que quiera, la que quiera. A mí me da, yo siempre me preguntaba, ¿y eso será posible? Hace años, cuando yo leía la ley de Moisés, dice ahí: no te aparentarás o no te unirás a ningún animal, hablando de relaciones sexuales. Pero eso es cierto, eso. Pues sí es cierto. La inmoralidad es tan terrible que el hombre llega a esos niveles de corrupción, de aparearse con animales. Usted, tal vez usted ya lo ha visto en las redes, sale esa información. Hay mucho de eso. Ya no es novedad eso. Se llama bestialismo. Mujeres con perros, hombres con cerdos, cerdas, marranas. Sí. Pero Dios tiene detenida la ira. Él no está matando a nadie por lo que hacemos, porque este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de la reconciliación. En día aceptable te he recibido, dice el Señor. Este es el año de salvación. Dios muestra su misericordia a todos aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Hay un Salvador, hay alguien que dio su vida para que nosotros no nos perdamos. Pero el que no cree en Él se perderá para siempre. El pecado es grave. No juguemos con él. Te arruinará. Aparte de que te alejará de Dios y te puede separar eternamente de Dios, te hará mucho daño. Dañará tu vida, dañará tu salud, dañará tu familia, dañará tus finanzas, arruinará tu futuro. Pero Dios nos está diciendo cómo es que debemos mantenernos. Somos un pueblo salvado por la fe, victoriosos en la obediencia y benditos por la elección. Todo eso puede ser anulado si perdemos el dominio propio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Vamos a estar de pie. Yo quiero que alabemos al Señor, porque Él es bueno. Él no tiene planes, Él tiene planes de bien para nosotros. Sus planes son planes de bien. Él desea que tú y yo, que usted y yo seamos prosperados en todo. Seamos gente bendita, pueblo bendito, gente santa, pueblo adquirido, singular, pueblo único. Él quiere que nosotros nos distingamos en una sociedad maligna. Él quiere que resplandezcamos como luz en medio de la oscuridad.
Somos el pueblo que Dios escogió, que Dios bendijo, que Dios salvó por la fe en su Hijo amado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ser el pueblo que Dios ha escogido? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, y con esto vamos a ir concluyendo. Eleve al Señor su corazón, dele gracias al Señor. Gracias, Señor.